Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. El título de este sermón está anunciado allí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Oremos, amados hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más nos das la bendición de estar congregados en este lugar como un solo cuerpo que somos en Cristo Jesús. Te pedimos que envíes tu palabra poderosa, que tu Espíritu Santo nos conceda la capacidad de asimilar cada uno de los principios que tú nos vas a enseñar. Del mismo modo, Padre, te rogamos que nuestras vidas sean transformadas para que podamos ser herramientas más eficaces en tus manos y bendecir así las vidas de todas aquellas personas que se cruzan en nuestro diario caminar. Señor, que tu palabra sea hoy refrigerio para nuestras vidas, así como lo es cada día que venimos a ella. Que nos edifique, que nos imparta sabiduría como siempre lo hace, para que podamos compartir también con otras personas. Gracias, Padre, te damos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, es importante que nosotros podamos recordar que cada una de las bienaventuranzas que nosotros estamos leyendo aquí en este capítulo número 5 de Mateo están saturadas de la gracia de Dios. Cada una de las afirmaciones que el Señor Jesucristo está haciendo, incluso cada una de las promesas, no son parte del mérito humano. No son cosas que nosotros alcanzamos por nuestro propio esfuerzo. Más bien, son dones dados por gracia y por la misericordia de Dios. Cada una de esas cosas que usted ve allí, que el Señor Jesús va mencionando en cada versículo, que nos hacen ser bienaventurados, son dones de la gracia de Dios. El Señor nos da la capacidad de ser tal y cual como Él allí lo está describiendo. Esto se alcanza solo mediante una relación íntima con Dios y un sometimiento a su soberana voluntad. Esos son los ingredientes, amados hermanos, que obran en nuestra vida para que estas verdades expresadas en las bienaventuranzas sean reales, se mezclen con nuestra vida práctica. Es por medio de la gracia de Dios que el hombre puede llegar a ver su bancarrota espiritual. De lo contrario, es ciego espiritualmente. Los incrédulos están espiritualmente ciegos. Ellos no pueden ver por sí mismos su estado de corrupción espiritual. Dios concede la gracia y abre sus ojos para que ellos puedan ver esa bancarrota. A eso es que se refiere Jesús cuando habla de ser pobres en espíritu. Ese reconocimiento que Dios nos da por su gracia, por su misericordia, nos lleva a la tristeza que es según Dios y que también ya hemos estudiado. Es decir, lloramos por la condición de pecado. Lloramos porque llegamos a comprender que el pecado es un asunto grave porque insulta la santidad de Dios, lo cual por supuesto produce arrepentimiento. Recuerde que ya hemos visto también eso en la Escritura, la tristeza que es según Dios lleva al arrepentimiento. Muchas personas cuando les predicamos el Evangelio lloran. Yo mismo soy testigo en muchas campañas de evangelismo donde he invitado a personas a pasar al frente y ellos habían pasado en años anteriores y pasaban al frente y lloraban. Y en aquellos años yo llegué a creer que estaban arrepintiéndose por el llanto que ellos tenían, pero luego las escrituras me darían una bofetada bien fuerte para darme cuenta que el simple llanto no era realmente fruto de verdadero arrepentimiento. El apóstol Pablo por eso dice de manera enfática en su epístola a los Corintios que la tristeza que es según Dios lleva al arrepentimiento. Hay tristeza que no es según Dios.
que procede del remordimiento, pero que no hace que las personas se arrepientan. También hemos aprendido que el arrepentimiento sincero resulta en que seamos mansos, la siguiente bienaventuranza. Es decir, todo nuestro carácter sujeto por completo a la voluntad de Dios. Esto es una vida consagrada a la voluntad de Dios, una vida que se sujeta al señorío de Cristo. Hermanos, en esencia, esa es la vida cristiana. La vida cristiana no puede llevarse a cabo si no nos sujetamos a la persona de Jesucristo. No es posible. La vida cristiana es para la gloria y la honra del Señor. Y tenemos que recordar que todo esto procede de la gracia de Dios. Mientras más obedientes somos, mientras más nos apartamos del pecado y más es formada la imagen de Cristo en nosotros, más gloria y más honra se lleva al Señor, porque es Él quien nos concede todas esas cosas. En el presente versículo de Mateo capítulo 5, versículo 6, Jesús declara que el deseo más profundo de toda persona debería ser tener hambre y sed de justicia. Eso es lo que Él está enseñándonos allí en el versículo 6. Pero ese es un deseo que también es provocado por la obra del Espíritu Santo y que por supuesto llevará a una persona a la salvación y la mantendrá firme, la mantendrá fiel una vez que forme parte del reino del Mesías Rey. Recuerde que Mateo nos está presentando a Jesús como ese rey que trae un reino. Y todos aquellos que quieren formar parte de ese reino tienen que tener las características que Él está enseñando en el Sermón del Monte. Ese deseo es un tipo de ambición santa, por decirlo de alguna manera, que cuando se cumple en nosotros produce felicidad consistente y duradera, verdadera felicidad. El mundo busca la felicidad en muchas partes, de muchas formas. Tienen momentos de escasa y efímera felicidad, pero la felicidad que el Señor ofrece es consistente, es auténtica, es real, es perdurable. Las circunstancias no pueden arrebatarla. Es el resultado de pertenecer al reino de Dios. Esa felicidad es la misma felicidad que Dios disfruta, la comparte con los súbditos del reino. Solamente con ellos, solo con los súbditos del reino, y en cada versículo el Señor Jesucristo es muy enfático en eso. No es una felicidad que Dios comparte con todas las personas, solo con aquellos que forman parte del reino. El Señor Jesús establece cada una de las bienaventuranzas como el verdadero fundamento de la auténtica felicidad. ¿Queremos ser felices? Allí está el fundamento que el Señor nos está dando. Qué triste que haya tantas personas que escuchan esto una y otra vez y son infelices. Ahora, note cuál es el camino. Note lo que el Señor nos está diciendo. Él dice, los pobres son felices. El mundo no dice que los pobres son felices. El mundo dice que mientras más cosas tienes, más feliz vas a ser. De hecho, usted ve las normas de marketing, las propagandas, y usted ve que si usted se compra lo que ellos están promocionando, usted va a ser más feliz. Tú vas a ser más feliz si llegas a comprar este tipo de auto. Vas a ser mucho más feliz si compras estas herramientas. Vas a ser más feliz si llevas estos artículos para el hogar. Los que venden pintura dicen, si pintas con este tipo de pintura, mira cómo vas a ser feliz. Y ponen una familia en una sala ya pintada y todos están felices. Y la felicidad se fundamenta en que la sala se pintó con esa marca de pintura. O vemos a una mujer que compró ciertos artefactos de cocina y ella es una mujer feliz y realizada porque compró cierta marca de artefactos de cocina. O vemos algunos programas de televisión y nos enseñan que si somos profesionales y tenemos un buen empleo y ganamos mucho dinero, entonces vamos a ser felices. Tenemos que esforzarnos por alcanzar la prosperidad económica porque allí se fundamenta la felicidad. Ya hemos estudiado que no es posible alcanzar la felicidad en esas cosas. Ya hemos notado que muchas personas muy prósperas han afirmado que no son felices. Usted ve que los pobres económicamente se divorcian, pues los ricos también se divorcian. Y si usted sigue la farándula, o note usted como los cantantes que son tan famosos y que tienen tanto dinero se casan hoy, al año siguiente se divorcian y luego al siguiente año vuelven a casarse, al año siguiente se divorcian y así van por la vida.
Familias completamente disfuncionales, personas con vacíos en su corazón, tristes o llenos de amargura, no son felices. No importa la fama, no importa el dinero, no importa la popularidad, no son felices. Pero Jesús dijo, los pobres son felices. Y lo hemos estudiado. Los pobres son felices. El mundo dice que los que ríen son felices. Jesús dice, los que lloran son felices. Y Jesús no se equivoca, hermanos. Los que lloran, ellos han alcanzado felicidad. El mundo dice, los poderosos, los que se imponen, los que tienen el control, ellos son felices. Y eso la sociedad le ha enseñado a muchos hombres en el pasado, y por eso se han convertido en cavernícolas maltratadores de esposas y de hijos, que piensan que mientras más gritan o maltratan a su familia, más valor tienen ellos como machos. Le creíste la mentira al diablo. Porque el verdadero hombre no maltrata su hogar. El verdadero hombre es manso. El verdadero hombre descansa bajo la voluntad de Dios para amar a su esposa y para amar a sus hijos, para cuidar a su familia, enriquecer a su familia en todos los aspectos que enseña la palabra de Dios. Ese es ser verdaderamente un hombre. La sociedad te engañó, el diablo te engañó. Los mansos son felices, no los poderosos, dice el Señor Jesús. Y ahora Él establece aquí que los que tienen hambre y sed son felices. Los que tienen hambre y los que tienen sed, esos son felices. Eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, quienes ignoran al Señor Jesucristo y quienes ignoran también su palabra, quienes ignoran sus enseñanzas o que simplemente las declaran irrelevantes. Irrelevantes es que no tienen sentido en la actualidad. No sirven para nada en las cosas actuales. Está pasado de moda. Es un libro escrito por allá en el primer siglo y en años anteriores a Jesucristo. Así que ese libro no está actualizado para nosotros hoy. Necesitamos otra cosa, psicología, temas de superación personal y cosas por el estilo. Pero la Biblia está pasada de moda, es un libro antiguo. Quienes piensan así nunca podrán encontrar la verdadera felicidad. Mientras piensen así, sus vidas terminarán hundidas en el mar de la decepción y de la frustración. Y eso, hermanos, es evidente para nosotros hoy. Muchas vidas frustradas, muchas vidas llenas de decepciones, muchas vidas mal enfocadas, porque ignoran a Cristo e ignoran sus enseñanzas. El sermón de hoy está estructurado de la siguiente manera. Presta atención. Número 1, el significado de tener hambre y sed. El significado de tener hambre y sed. Número 2, la meta de tener hambre y sed. La meta de tener hambre y sed. Número 3, el resultado de tener hambre y sed. El resultado de tener hambre y sed. Y número 4, evidencias de la verdadera hambre y sed. Evidencias de la verdadera hambre y sed. Vamos a atender el primer punto. Número 1. El significado de tener hambre y sed. Como ya nosotros hemos notado, hermanos, a lo largo de los versículos que hemos estado estudiando, Jesús aquí apunta a la cuarta bienaventuranza. Recuerde que cada una de ellas están en un orden intencional. Cada una de las bienaventuranzas es el resultado de la bienaventuranza anterior. Jesucristo presenta esta enseñanza con palabras que, como todas las anteriores, debieron causar un profundo impacto en las personas que estaban allí escuchándolo. Muchos, hermanos, muchas personas, seguro, por lo que nos dicen las Escrituras, no se sentían muy agradados de las cosas que estaban escuchando, de lo que Jesús estaba diciendo. Y probablemente muchos se lo tomaron también como un insulto. Solamente aquellos que tienen hambre y sed de justicia son partícipes de la felicidad del reino de los cielos. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y eso no que le cayó bien a mucha gente. Solo los que tienen hambre y sed de justicia, solo ellos son dichosos. Esa es la verdad enfática de Jesús. Solo ellos son verdaderamente felices. Quien no tiene hambre y sed de justicia no puede ser feliz. No es posible para una persona que no tiene hambre y sed de justicia ser feliz. No es posible. Aplicándolo esto a tu vida sería, si tú no tienes hambre y sed de justicia como lo que enseña Jesús aquí,
tú no puedes ser feliz. Tú puedes disfrutar lo que el mundo ofrece, pero no puedes ser verdaderamente y consistentemente feliz. No puedes acceder a la felicidad divina, a la felicidad de Dios, que está por encima de cualquier cosa placentera a la carne que el mundo pueda ofrecer. La mayoría de nosotros, amados hermanos, aunque hemos pasado por circunstancias muy difíciles aquí en Venezuela, nunca hemos enfrentado hambre y sed de manera que se ponga en riesgo nuestra vida. Sí, hemos pasado momentos muy difíciles en Venezuela, muy duros, pero pasar por circunstancias de hambre y sed que nos estamos muriendo ya, que si en los minutos que siguen no nos traen algo, fallecemos, la mayoría de nosotros, hermanos, no hemos pasado por eso. Pensamos en el hambre como saltarnos una comida. Nos fuimos a trabajar porque nos levantamos tarde y no desayunamos. A las 10 de la mañana nos duele la cabeza. Tenemos mucha hambre, queremos que sean las 12 para ir a comer. La mayoría de nosotros hemos pasado por esas cosas, por esas cosas. En los momentos críticos, claro, a veces no hemos tenido para tener los 3 golpes, las 3 comidas. Y algunas veces no desayunamos y tratamos de almorzar a las 3 de la tarde porque sabemos que no va a haber cena. Cosas como esas han enfrentado muchas familias en Venezuela. Sin embargo, el hambre de la que estamos hablando aquí y la sed de la que estamos hablando aquí es algo mucho más intenso, mucho más grave. Es un hambre que lleva a la desesperación. Y no se refiere, por supuesto, tampoco a las necesidades biológicas de nuestro organismo. Sabemos que Jesucristo está hablando de nuestra necesidad espiritual. Es a eso que Él está haciendo referencia. El Señor Jesús está apuntando a un hambre espiritual, sed espiritual. El Señor Jesús está haciendo referencia a la necesidad del alma que todo ser humano, sin excepción, tiene. La diferencia es que algunos lo reconocen y algunos otros no. Y por supuesto, no es un tipo de hambre superficial. Cristo se refiere a personas que están sumamente hambrientas, que están sedientas. A eso se está refiriendo. ¿Puede imaginar a una persona en el desierto, el sol árido azotándolo y ya no puede caminar, está arrastrándose en la arena, tiene hambre, pero sobre todo tiene sed y su cuerpo ya no tiene energía, en cualquier momento va a morir? A eso se está refiriendo el Señor Jesús, pero en términos espirituales. Términos espirituales. Las dos palabras, hambre y sed, en el idioma griego, sugieren la acción de buscar ardientemente y con un profundo deseo aquello que puede calmar. ¿Lo ve? Es buscar apasionadamente, de manera ardiente, algo que se desea. A eso está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Esas dos palabras también son participios que se encuentran en tiempo presente, lo que sugiere que es un tipo de hambre y es un tipo de sed que permanece en el tiempo. Tiene hambre, sigue teniendo hambre. Tiene sed, sigue teniendo sed. Todo el tiempo. Eso es lo que significa un participio en tiempo presente. Una traducción más literal de ese versículo sería como sigue. Escuche, por favor. Felices los hambrientos y sedientos de justicia. En otras palabras, están y continúan estando hambrientos, están y continúan estando sedientos. Esas personas que están en esa condición, que tienen hambre y siguen teniendo hambre, tienen sed y siguen teniendo sed, dice Jesús, ellos son felices. ¿Me sigue? Note por favor el pasaje paralelo que encontramos en el Evangelio de Lucas. Si es tan amable y puede ir a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 en el versículo 21. Note cómo allí la palabra de Dios, Lucas, de manera más resumida, dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Los que ahora tenéis hambre. Aquellos que están hambrientos. Entonces el deseo de justicia, el deseo de las cosas que agradan a Dios, el deseo de las cosas que están en armonía con la voluntad de Dios debe caracterizar nuestras vidas ahora y el resto de toda nuestra existencia terrenal.
Durante toda nuestra existencia en esta tierra, nosotros debemos estar intensamente deseando que la voluntad de Dios se cumpla siempre. Es un deseo permanente. Oramos para que el Señor cumpla su voluntad. Oramos para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a hacer la voluntad del Señor. El Señor Jesús está haciendo referencia a un anhelo intenso, profundo, un anhelo devorador por la aceptación de Dios. Que Dios nos reciba y que podamos vivir de una manera que sea para Él grata. Un deseo ardiente en nuestros corazones de que nuestras vidas honren a Dios. De eso está hablando el Señor. La imagen que se ilustra es la de mendigos espirituales que están empobrecidos y, por supuesto, hambrientos y ansían la justicia que no pueden obtener por cuenta propia. Saben que son culpables de pecado y tienen un deseo ardiente por escapar de esa culpa. Tienen un deseo ardiente por ya abandonar sus pecados, ser librados de la culpa, y entienden que ellos mismos no pueden lograr eso. El Señor Jesús está apuntando a eso, hermanos. Esto es una comprensión del Evangelio precisa, bíblica y correcta. Porque son pobres en espíritu, ¿se acuerdan? Y pueden ver estas cosas. Y entonces tienen hambre por alcanzar la justicia de Dios. Ya saben que por sí mismos no pueden hacer nada. Necesitan que Dios haga todo por ellos. Así que buscan a Dios desesperadamente para ser librados de su estado de corrupción espiritual, de la culpa del pecado. El rey David escribía con ese deseo ardiente en su corazón. Si es tan amable y puede abrir su Biblia en el Salmo 63, versículo 1, por favor. Salmo 63, versículo 1. Y note cómo el rey David lo escribió. Él dice: oh Dios, tú eres Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida, donde no hay agua. Qué manera tan preciosa de expresar su necesidad de Dios. Es como si él dijera: mi corazón es como el desierto, seco, y tú eres el agua, Señor, que puede cambiar eso. ¡Wow! Así es como debemos nosotros dirigirnos a nuestro Señor. El rey David es un ejemplo a seguir para nosotros. Y esto tiene que ser constante en nuestras vidas todos los días. Orar estas palabras. Usted puede orar la Biblia, ¿sabía? Usted puede abrir la Biblia en la mañana y decir: voy al Salmo 63, 1, voy a orar esas palabras. Y literalmente las lee en oración, con corazón sincero ante Dios. Puede hacerlo. David continuaba deseando cada vez más de Dios. Dios le había bendecido, pero él no encontraba satisfacción. Él quería más de Dios. Y mientras más recibía, David más deseaba tener. Vemos lo mismo en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, 7, mira cómo el apóstol Pablo dice algo parecido. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Note lo que allí dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Para Pablo, Cristo era más valioso que cualquier otra cosa. Todo lo demás para él era basura, dice este texto, pero si lo traducimos estrictamente del griego, ¿sabe cuál es la traducción correcta? No es basura, es estiércol. Estiércol. Todo lo tengo por estiércol. Cristo es mucho más valioso. Él deseaba a Cristo. Note el versículo 9 hasta el 11, ahí mismo Filipenses 3, versículo 9, 10 y 11. Y ser hallado en él. Él tenía sed de ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Un deseo ardiente, una sed
desesperante por la justicia misma de Dios aplicada a su vida. Y miren cómo él mismo ha dicho allí, no una justicia que es por la ley, porque él sabía que por medio de cumplir la ley de Dios, él no alcanzaría justicia nunca. En términos actuales, hermanos, no podemos ser aceptados por Dios sobre la base de nuestras obras. Como algunos que dicen, tengo el cielo ganado. No puedes ganarte el cielo, no puedes ganarte la aceptación de Dios. Solo Cristo es quien lo hizo por nosotros. Y la fe tiene que estar fundamentada, enfocada en Cristo. En Cristo hay salvación. Alguien escribió lo siguiente, permítame leérselo. Cito: tener hambre no es suficiente. Debo estar realmente muriéndome de hambre por saber lo que hay en el corazón de Dios hacia mí. Cuando el hijo pródigo tuvo hambre, se alimentó de algarrobas. Pero cuando estaba muriéndose de hambre, volvió a su padre. Así que lo que Jesús está diciendo, fin de la cita, lo que Jesús está diciendo es eso. No es que tengas hambre, es que te estés muriendo de hambre para que corras con todas tus fuerzas a Dios. Es que tengas un deseo ardiente por Dios, por la justicia de Dios aplicada a tu vida. Ese es el significado de tener hambre y sed que está usando el Señor Jesús aquí. Tener hambre y sed significa eso. Vamos entonces al segundo punto. El segundo punto es la meta de tener hambre y sed. Y ya sabemos que esa hambre y sed es de justicia, es por la justicia de Dios. La meta de tener hambre y sed. Para el incrédulo, la meta es la salvación. Para el incrédulo, porque está perdido, muerto en sus delitos y pecados. Él, si muere así, se va a ir al infierno. Él necesita salvación. Así que para el incrédulo, la meta es la salvación de su alma. Pero para el creyente, la meta es la santificación. ¿Lo ve? El incrédulo debe tener hambre y sed porque su alma sea salvada. El creyente debe tener hambre y sed por crecer en santidad y vivir para la gloria y la honra del Señor, porque el creyente ya es salvo. A esto lo podemos llamar también la imputación de la justicia de Cristo para los incrédulos y la santificación o justicia práctica para los creyentes. Vamos a analizarlo brevemente. Cuando una persona empieza a tener hambre y sed de justicia, lo que está buscando es la salvación. Por supuesto, el Señor Jesús está apuntando a eso, pero también está apuntando a la santificación de aquellos que creen. Pero vamos a enfocarnos primero aquí, la justicia imputada. Esta es la justicia que viene cuando alguien se vuelve del pecado para someterse al señorío de la persona de Cristo. Así que cuando usted realmente cree en el Señor, no solamente cree en el Señor como Salvador, usted también llega a creer en Él como Señor de su vida. Son dos oficios de Cristo que no puede usted separar. No hay dos Jesucristo, uno que es Señor y otro que es Salvador. ¿Cuál de los dos quieres? La mayoría diría, bueno, yo quiero al que es Salvador porque no quiero obedecer a nadie más. Así que me salve y sigo viviendo como yo quiera. Y al Cristo que es Señor no lo acepto. No es posible porque no existen dos Cristos. Un solo Cristo. Tiene dos oficios. Número uno, Él es Señor, de acuerdo al tema que estoy desarrollando, ¿no? Uno, Él es Señor, y el otro, Él es Salvador. No puedes aceptar o rendir tu vida al Cristo Salvador y rechazar al mismo Cristo que es Señor. Él salva y gobierna a los que salva. ¿Lo ve? En pobreza de espíritu, esa persona ve su pecado. En llanto, se lamenta y se vuelve de su pecado. En mansedumbre, esa persona se somete a Dios, su propio camino pecaminoso y su poder, se arrepiente de eso y en hambre y sed busca de la justicia de Dios en Cristo para que reemplace su pecado. Es una persona que tiene una enorme necesidad para que su pecado le sea quitado y para que la justicia de Cristo le sea imputada. Es lo que ocurre cuando nos arrepentimos y creemos en el Señor Jesucristo. Nuestros pecados. Hay una doble transacción cuando creemos en el Señor. La primera transacción, nuestros pecados le son transferidos a Cristo. Todos tus pecados. Tu culpa le es transferida a Cristo y la justicia perfecta de Cristo, toda su vida obediente,
su muerte en la cruz del Calvario, el pago de la deuda, todo eso es transferido a ti. De manera que cuando Dios te ve, ya Dios no ve tus pecados, sino que ve la justicia de Cristo que te ha sido imputada en ti. Ya no puede ver tus pecados porque tus pecados fueron quitados. Ya no están allí. Si tú estás en Cristo, cuando Dios te mira, Dios ve tu justicia que te dio Cristo. ¿Lo ve? O mejor dicho, la justicia de Cristo que te fue imputada. Fue puesta a tu nombre. ¿Lo ve? Así es como llegamos a ser salvados. En varios pasajes del Antiguo Testamento se usa el término justicia como sinónimo de salvación. Note Isaías capítulo 51, versículo 5. Isaías capítulo 51, versículo 5. Allí la palabra del Señor dice: cerca está mi justicia, ha salido mi salvación. Hizo un juego de palabras, justicia y salvación. Y mis brazos juzgarán a los pueblos, por mí esperan las costas y en mi brazo ponen su esperanza. Vemos entonces que el término justicia en ese texto es usado como sinónimo de salvación. Ahora vea Daniel capítulo 12, versículo 3. El libro de Daniel, en el capítulo 12 y en el versículo número 3. Allí la palabra del Señor dice de la siguiente manera: los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia o a la salvación, justicia allí es salvación, como las estrellas por siempre jamás. ¿Lo ve? Entonces justicia y salvación es usado en la Biblia muchas veces de manera intercambiable. Cuando los seres humanos abandonan toda esperanza de salvarse a sí mismos, cuando se dan cuenta que no es posible hacer absolutamente nada para heredar el reino de los cielos, cuando pierden todo tipo de confianza en la justicia propia, en creer que yo me gano el reino de los cielos, entonces en ese momento empiezan a tener hambre por la salvación, esa salvación que trae la justicia de Cristo que se imputa al creyente y que por supuesto requiere la obediencia a Dios. Esas personas serán felices, serán bienaventurados, serán plenas y serán divinamente felices. Esas personas van a ser partícipes de la propia felicidad de Dios. El Señor Jesús enfatiza eso una y otra vez. Note que la palabra bienaventurado se repite en cada versículo. Es como si dijera felices, 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 y lo repite varias veces. ¿Por qué? Porque cuando se repite una palabra, el exponente o el escritor, en este caso Mateo, que está escribiendo las palabras del Señor Jesús, está llamando la atención de la audiencia sobre esa palabra. Porque el ser humano quiere ser feliz. Bueno, aquí está el verdadero camino a la felicidad. Debes tener hambre y sed de justicia. Lamentablemente, los judíos de la época de Jesús habían fabricado un sistema de justificación propia. Ellos pensaban que por medio de cumplir los ritos de las leyes, ellos alcanzarían la aprobación de Dios. Y consideraban también que el solo hecho de ser judíos los haría ser aprobados por Dios. Algunos de los rabinos de la época de Jesús pensaban que Abraham estaba sentado a las puertas del infierno para evitar que algún judío pasara de largo hasta el infierno. Abraham estaría allí para detenerlo y enviarlo al cielo, porque ningún judío, solo por ser judío, entraría al cielo. Ellos tenían esa forma de pensar tan errada, tan equivocada. Jesús aquí les está destornillando toda esa arrogancia. Y todos esos pedazos están viniendo abajo. Por eso les digo que el mensaje que Jesús les estaba dando no era muy cómodo para ellos, porque Jesús refutó esa manera errónea de pensar. Ellos debían desechar su propia justicia y anhelar fervientemente la justicia de Dios. Así que para los incrédulos es el deseo de que la justicia de Dios sea puesta a su cuenta y que sus pecados sean, por supuesto, perdonados. Eso es lo que significa la doctrina de la justificación. Cuando tú pones tu fe en el Señor, en el tribunal supremo celestial, donde está el juez santo, que es Dios, Él te ve a ti y como has creído en el Señor,
te quita la culpa y te pone la justicia de Cristo. Eso es la justificación. Ya con eso tienes vida eterna. Ahora bien, eso es lo que sucede con el incrédulo, pero ¿qué pasa con los creyentes? ¿Qué significa entonces hambre y sed para los creyentes? Para los creyentes, el objetivo de tener hambre y sed es crecer en la justicia recibida al haber confiado en Cristo. Crecer en justicia. Nosotros lo conocemos como justicia práctica, pero también lo conocemos como santificación. Nosotros somos santos en dos sentidos. Está la santidad posicional. Ya tú eres un santo. Tú estás en Cristo, tú eres un santo. Eres un santo. ¿Me oyes? El término santo significa que fuiste apartado para Dios y le perteneces a Dios. Santo, apartado. Del mundo, del pecado, para Dios. Tú eres eso, un santo. Pero si realmente eres un santo, entonces te encuentras, en un proceso de santificación, donde tú estás siendo gradualmente transformado para que la imagen de Cristo se forje en ti, para que seas cada vez más como Cristo, para que te alejes más del pecado, para que seas cada vez más obediente a los principios de Dios, para que cada vez le des más gloria y honra a Dios. La vida cristiana consiste en un crecimiento gradual de santidad. En eso consiste el hambre y la sed de cada creyente. Tú debes tener en tu corazón un deseo ardiente por crecer en santidad. Y el enorme problema que tenemos hoy en muchas congregaciones es que muchas, de todas las denominaciones, tengo que decirlo, de todas las denominaciones, muchas congregaciones están llenas de personas que dicen que son creyentes, pero no tienen ningún interés porque sus vidas crezcan en santidad y cada vez son más influenciados por el mundo. Así que les gusta el mundo tiene una poderosa influencia sobre ellos y ellos cada vez se hunden más en el fango del mundo que trae satisfacción a su propia carne. Cuando eso está ocurriendo en la vida de las personas, no hay ninguna razón para creer que esa persona es cristiana, hermanos. Está en la iglesia, tiene su Biblia, puede estar en un ministerio, sirviendo en la congregación, pero vive conforme al mundo. No vive conforme a la voluntad de Dios. No hay en su corazón ningún interés por hacer la voluntad de Dios. Así que no tiene interés en conocerla, porque como no tiene interés en vivirla, no tiene interés en conocerla. Así que no la busca. Busca su propio criterio, su propia opinión. Entonces vienen las filosofías del mundo. Según el mundo, qué está bien y qué está mal. Bueno, en esta época posmoderna, lo que está bien es lo que a ti te haga sentir bien y lo que está mal es lo que a ti te haga sentir mal. Así que cada quien tiene su propia noción del bien y del mal. Y cada quien puede hacer lo que le venga en gana porque a él le parece que eso está bien, porque le gusta. ¿Me oye? Entonces su interés de ese corazón es satisfacerse a sí mismo, no a ser aceptado por Dios. Esa es la descripción de un incrédulo, no de un cristiano. Y no importa si tu familia tiene no sé cuántos años en el evangelio y el apellido de tu familia es conocido en la denominación a la que pertenecen y es muy respetado, quién sabe en cuántos lugares. No importa cuántos años tienes tú mismo en la congregación, eso no importa tampoco. No importa cuántas Biblias o cuántos libros de teología tengas en tu casa. No importa cuántos títulos de teología puedas tener o cuánto conocimiento tengas. Si no hay en tu corazón un deseo ardiente por conocer y hacer la voluntad de Dios, no hay ninguna razón para pensar que tú has nacido de nuevo. Y si mueres así, hermano, te vas al infierno. Bueno, hermano, no. Amigo, porque si no tienes deseo en tu corazón por hacer la voluntad de Dios, no eres mi hermano. Ni primo tercero. ¿Me oye? Tenemos que evaluarnos a la luz de estas verdades, hermanos. Tenemos que evaluarnos. Ningún cristiano podrá alcanzar en esta vida la perfección que Dios desea. Eso es cierto también. Eso sucederá cuando estemos en la presencia del Señor. Pero en esta vida, los hijos del reino tienen un deseo profundo, ardiente, apasionado en sus corazones por estudiar, conocer y practicar la palabra de Dios. Eso es lo que nos distingue de los incrédulos. Nos distingue de los incrédulos eso. Hoy terminamos de leer el libro de Éxodo. Hoy se acabó. ¿Cuántos de ustedes fueron fieles en cada uno de los capítulos durante este año? Y han venido leyendo la Escritura porque quieren conocer.
Y luego llegan esos capítulos en Éxodo, donde ven a Dios diciendo que el Espíritu Santo llenó a fulano y a sultano para que construyeran el tabernáculo. Y vemos todo ese montón de medidas y tal cosa de tal medida y lo otro, y las cortinas que van de tal color y lo otro, y ahora las vestimentas de los sacerdotes, y usted lee. ¡Wow! ¿Pero por qué hay que leer todo esto? Hermano, yo solamente veo una cosa cuando leo eso. Veo a Dios dando instrucciones de cómo Él quiere ser adorado. Y veo a un pueblo obedeciendo los principios que Dios está dando para la adoración, porque no hay otra manera en la que Dios quiera ser adorado. Con lujo de detalles. Y quiero obedecer a Dios en todos los detalles que Él me dio a conocer. ¿Hay un deseo en tu corazón por hacer eso? Debe haberlo, hermano. Debe haberlo. Si realmente el Espíritu Santo de Dios está en ti, Él va a guiarte a la palabra de Dios. Él va a poner en tu corazón inclinaciones, afectos, deseos por la palabra de Dios, afectos por Cristo. Mire cómo oró Pablo. Pablo oró de esta manera por los creyentes de la iglesia en Filipos. Mire la oración de Pablo. Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Vea la oración de Pablo. Pablo allí ora de la siguiente manera. Y esto pido en oración, dice el apóstol, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Así oraba Pablo por la iglesia. Así tenemos que orar nosotros, por nuestra familia, por la iglesia donde nos congregamos. Por favor, amados hermanos, oremos así por palabra de vida. Oremos así, que vuestro amor abunde aún más y más, dice Pablo. No es que el amor abunde. Ok, ya abundó, ya no tiene por qué abundar más porque ya abundó. No, Pablo no está diciendo eso. Ya abundó, entonces que abunde más. Ya abundó más, entonces más. Ok, más todavía. ¿Y cómo termina? Nunca, porque queremos más de Dios y más santidad y ser más perfeccionados para vivir más para su gloria. Ok, pero ya estás viviendo para su gloria, pero quiero más todavía. Y si usted va a la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, segunda Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 y 2, es impresionante. Esos dos versículos pueden comprenderse bien cuando usted lee toda la carta. Cuando usted lee la carta por primera vez, no tiene noción de la carta y pasa por esos versículos, a lo mejor pasa desapercibido lo que allí está ocurriendo. Pero cuando ya usted entiende la carta, la primera a los Tesalonicenses, usted la lee y usted entiende, Pablo está feliz por los hermanos de Tesalónica, está feliz. ¿Por qué? Porque han madurado espiritualmente, han crecido en el conocimiento de Dios, han enseñado a otros, están predicando el evangelio, la iglesia está creciendo. ¿Cómo está creciendo? En conocimiento de Dios están creciendo. Su vida espiritual está creciendo. El fruto espiritual que ellos dan está creciendo. Y él dice, el fruto que ustedes dan ha sido tan impactante que en otras partes, muy lejos de ustedes, se habla de eso, de cómo ustedes dan fruto. Pablo dice eso de ellos, así que Pablo está feliz, ustedes han crecido, ustedes están excelentes. Pero entonces, como usted ve que él dice todo eso, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, les dice que no se queden, no se conformen. Que no se conformen, sigan creciendo más y más. Sigan abundando más y más, más y más. En esta vida, hermanos, el crecimiento espiritual no debe detenerse nunca. Cuando el crecimiento espiritual se detiene, usted comienza a retroceder. Si usted es cristiano, usted no va a perder la salvación, pero usted va a retroceder. Se va a debilitar en la fe. Usted no puede, se lo voy a plasmar de esta manera. Usted va al gimnasio, ¿verdad? Usted dice, tengo panza. En mi caso no la quiero perder porque me ha costado levantarla. Pero en el caso de los que la quieren perder, ellos van al gimnasio. Empiezan a levantar, tienen cuadritos ahí, y empiezan a sacar sus cuadritos, sacan sus bíceps, sus tríceps, ¿verdad? Espalda, y empiezan a ponerse las camisas pegaditas para que se les vea la cosa. Usted sabe, usted ve por ahí a los jóvenes eso, ¿verdad? Usted me entiende de qué hablo. Y andan así, miren, tratan de sacar más. Si le preguntan la dirección, ¿cómo hacen? Hacen así, por allá. Porque quieren que la gente vea sus músculos.
Y crecieron así, ¿por qué? Crecieron así sus músculos, porque fueron al gimnasio y fueron, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y lo volvieron un hábito y los músculos crecieron. Pero si dejan de ir, no se van a quedar así. Allá te va otra vez la panza para afuera, los músculos empiezan a desaparecer otra vez, el pantalón ya no les va a quedar, empiezan a retroceder. En la vida espiritual, si nosotros descuidamos nuestra comunión con el Señor, porque decimos, mira cuánto he crecido, mira cuánto he aprendido en la escuela dominical cuando participo, el maestro queda sorprendido con mis participaciones. Mis compañeros de clase dicen, wow, ¿cómo sabe el hermano y la hermana cómo se prepara? Tremenda exposición que dio. ¿Cuánto sabe cómo estudia? Usted dice, bueno, ya estoy bien, no tengo que seguir estudiando. En ese momento, usted se va para atrás. No se queda en ese punto. El creyente debe estar avanzando todo el tiempo. Tiene que estar creciendo todo el tiempo. Usted debe estudiar la palabra y procurar aplicarla a su vida todo el tiempo. Amén. Si ya entendió un tema y usted dice, ya lo domino a la perfección, como mi esposa que una vez preguntó en el salón de clase de doctrina, a ver, ¿quién se sabe todo del Espíritu Santo? Y un hermano levantó la mano a un hermano, que él se sabía todo lo del Espíritu Santo. Cuando ella me contó eso, la queja me fue a dar al piso. Yo le aseguro que si usted me pregunta, pastor, ¿usted se sabe todo acerca de neumatología? Que es la rama de la teología sistemática que estudia el Espíritu Santo. ¿Usted se sabe todo eso? No, hermano, ¿cuánto? Muy poquito, creo. ¿Y ha estudiado eso bastante? Sí, hermano, por años. ¿Pero cuánto sabe de porcentaje? 0, algo por ciento. No llego ni al 1, creo. Pero sí quiero crecer más. Quiero entender más. Y conocer más de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la iglesia. ¿Me oye? Siempre tenemos que crecer. Siempre tenemos que desear más. Volviendo a Mateo capítulo 5, versículo 6. Mateo 5, 6. El Señor Jesús indica que quienes tienen hambre y sed de justicia anhelan no solo un poco de justicia, ellos anhelan toda la justicia. Toda la justicia. Y la justicia es la justicia de Dios. Y aquí hay un problema. Porque no podemos recibir toda la justicia de Dios. Eso no es posible. Porque la justicia de Dios es infinita. Nunca se acaba. La justicia de Dios solo puede contenerla a Dios mismo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es infinito. Así que Él puede contener toda la justicia. ¿Lo ve? Pero nosotros no somos seres infinitos, solo Dios lo es. Pero sí deseamos más de la justicia, más. El estándar deseado por los hijos del reino es el estándar mismo de Dios, el estándar de Dios. La noción de bien y mal no la pones tú, la noción de bien y mal la pone el Señor. Una vez alguien me dijo, ok, vamos a ver si entiendo bien. Dios es el estándar de justicia entonces, me dijo. Yo le dije, sí. Me dijo, ok, vamos a ver. Si Dios es el estándar de justicia y Dios hubiese dicho que robar es bueno, entonces robar habría sido bueno, porque Dios lo dice. Y me lo quedé mirando y le dije, el asunto con tu pregunta o con tu argumento es que no es posible. Ese argumento no puede ser posible, porque resulta que Dios no es arbitrario ni caprichoso. Dios no es arbitrario ni caprichoso. ¿Cuál fue mi respuesta? Mi respuesta es esta. Dios jamás diría que robar es bueno. Jamás diría que robar es bueno, porque robar va en contra de la santidad de Dios. Y Dios jamás va a obrar en contra de su propio carácter santo. Así que Dios jamás diría que robar es bueno, no es posible. Pero sí, supongamos, hipotéticamente hablando, es que no es posible. Porque para que formulemos esa hipótesis tenemos que hablar de otro Dios. No podemos hablar del Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es perfectamente santo y Él no puede declarar que robar sea bueno. No puede. Porque iría en contra de sí mismo y la Biblia dice que Dios no se puede negar a sí mismo. ¿Lo ve? Dios no es caprichoso, Él no es arbitrario. Cuando Dios dice que algo es bueno, es porque eso está en armonía con su propio carácter santo, justo, bueno, amoroso, bondadoso, etc. Y cuando Dios declara que algo es malo, es porque eso se opone por completo a su carácter, a su esencia. Así que lo que Dios dice que es bueno, lo que Dios dice que es malo, y nosotros, seres creados, no tenemos el derecho de cambiarlo. La sociedad puede venir y manipular.
y formar leyes, y se van a la asamblea y votan, declaramos que esto es bueno y aquello es malo, lo cambian todo, lo ponen en contra, voltean todos los términos de Dios y lo hacen como a ellos les parece, y empiezan a guiar la sociedad según los principios que ellos creen. La sociedad se convertirá en un caos y al final ellos van a rendir cuenta y serán condenados eternamente si no se arrepienten, punto. Pero no pueden cambiar lo que es bueno y lo que es malo como Dios lo ha establecido. No podemos, no tenemos la autoridad ni el poder para hacerlo. Podemos rebelarnos en contra de Dios y la única consecuencia de eso será todos los problemas que vamos a vivir por nuestros propios pecados y la condenación eterna si no nos arrepentimos. Pero no vamos a cambiar realmente el concepto de lo bueno y de lo malo. Solo Dios puede hacer eso. ¿Qué hacemos entonces? Deseamos esa justicia de Dios y cada vez más y más y más y más. Dios es el estándar. Ahora mire cómo lo dice el Señor Jesucristo. Aquí mismo en Mateo capítulo 5, pero en el versículo 48. Mateo 5, 48. Por tanto, sed vosotros perfectos, ¿como quién? Como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sed perfecto, vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Mire cómo dice. Sino que, así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir? Porque el que nos llamó, Él es santo. Su carácter santo establece la norma. Tenemos que vivir en santidad, porque Él es santo. Versículo 16, porque escrito está, ahí está clarísimo, hermano, clarísimo. Escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Sed santos, porque yo soy santo. Su carácter santo es el estándar del bien y el mal. Es el estándar de justicia por el cual nosotros debemos vivir. Ahora, en esta vida, nunca debe estar satisfecho nuestro anhelo. Nunca. Anhelo de santidad, de justicia, sino que cada vez vamos a crecer y vamos a desear más para la gloria y para la honra del Rey. Muy bien, hermanos. Hemos visto entonces 2 puntos. Número 1, el significado de tener hambre y sed de justicia. Número 2, la meta de tener hambre y sed de justicia. Número 3, el resultado de tener hambre y sed de justicia. El resultado de tener hambre y sed de justicia. Volvemos a Mateo 5:6. De nuevo, porque allí está. Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Ese es el resultado. Como tenemos hambre y sed, buscamos a Dios y en respuesta, ¿Dios qué hace? Él satisface. Él satisface. Pero como siempre va a haber hambre y sed mientras estemos en esta vida, ¿qué va a hacer Dios? Va a satisfacer y satisfacer una y otra vez esas ansias, esos anhelos que tenemos. Ese deseo ardiente de más y más, Dios va a dar más y va a dar más y va a dar más. Entonces el resultado es que seremos saciados. No es una santificación limitada y pobre, sino una santificación total, completa. Iremos creciendo, 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 creciendo más y más y más hasta llegar al estado de gloria. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Sabiendo que al que comenzó en nosotros la buena obra, nos justificó. La buena obra que hizo, ¿cuál fue? Nos justificó. ¿Perdón? Filipenses 1:6. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Si estamos ubicados en el versículo, ¿verdad? ¿Seguro? Ok, porque veo a unos mirando lejos. ¿Quién hace eso en nosotros? El Señor Jesús, mediante el Santo Espíritu de Dios. Nos imputa la justicia y nos hace crecer en santidad. La acción de Dios que satisface el hambre espiritual en el nuevo nacimiento lo hace durante todo el proceso de santificación, durante todo el proceso. Va trayendo cada vez más satisfacción, haciéndonos crecer más en santidad. Ahora,
Dios no solo demanda que sus hijos asuman un compromiso de santificación, sino que esta santificación sea de respeto y exprese reverencia. Él produce en nosotros el deseo para hacerlo. Él no solamente nos pide que nos santifiquemos, sino que pone en nuestro corazón el deseo para que nos santifiquemos. Si usted tiene deseo para obedecer a Dios y crecer en santidad, ese deseo le fue dado por Dios mismo. Ya vamos a leer el texto que nos enseña eso, pero déjenme primero explicarle algo, porque esto no quiere decir que algún cristiano por allí va a decir, ok, perfecto, ya entiendo. O sea, si yo no tengo el deseo de santificar mi vida, no es mi culpa, es culpa de Dios porque Él tiene que dármelo. Y si no me da el deseo, entonces pues, ¿qué hago? No puedo hacer nada. No, y 1000 veces no. Si usted piensa así, usted no es cristiano, hermano. El asunto es que todo cristiano, Dios le ha dado ese deseo. Por eso es cristiano. Dios, en su gracia, le dio eso a los creyentes. Entonces todo cristiano tiene el deseo de santificar su vida. Si usted no tiene el deseo, usted no va a decir, bueno, si Dios no me da el deseo, eso es porque, eso es culpa de él entonces. Yo esperaré a que él me dé el deseo. Entonces usted es apático, no lee la Biblia, no ora, no tiene interés en conocer la voluntad de Dios. Eso puede suceder que le pase a un cristiano porque, hermanos, hay altas y bajas, ¿no? Pero cuando eso pasa, el cristiano no tiene paz, no está tranquilo, lucha y pelea contra eso porque sabe que no está bien. Él debe procurar desear la voluntad de Dios. Y cuando él ve que en su corazón no hay deseo por Dios, entra en un momento de letargo espiritual y se siente estancado. Él ora entonces a Dios, Señor, ¿por qué me siento tan apático a orar, apático a leer la Biblia, apático a ir a la iglesia? Ayúdame con esto. El Espíritu Santo de Dios pondrá en su corazón deseo por clamar para salir de ese letargo espiritual, de esa apatía. ¿Y por qué sucede? Porque es cristiano. Si no es cristiano, está muerto espiritualmente, por supuesto, no va a pedirle a Dios nada. Filipenses 2, 12 y 13 nos muestra que Dios nos da el deseo. Note como dice Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Quién es el que obra en nosotros el querer y el hacer? Dios. Él obra en nosotros el querer y el hacer. La saciedad divina, para quienes buscan y llaman al Señor, es un tema recurrente incluso en el libro de los Salmos. Permítame ir rápidamente. Salmo 34:10 dice, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Salmo 23:5, tú prepararás mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El Señor nos satisface, la copa rebosando, ¿lo ve? Él da abundantemente a quienes vienen a Él sinceramente. Dios da abundantemente a quienes vienen a Él sinceramente. Salmo 107, versículo 9. Porque Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado de bienes el alma hambrienta. Repito, Salmo 107, versículo 9. Eso hace el Señor. También cuando Jeremías predijo las grandes bendiciones del reino milenial de Cristo, dijo lo siguiente en Jeremías 31:14. Jeremías 31:14. Y llenaré con abundancia el alma de los sacerdotes y mi pueblo se saciará de mi bondad, declara el Señor. Él da abundantemente. Cuando el pueblo ruega por más, Él da abundantemente. Y note lo que Jesús dijo a la mujer samaritana en el pozo de Sicar, Juan capítulo 4, versículo 14. Juan capítulo 4, versículo 14. Pero el que beba del agua que yo le daré, dice el Señor, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Está hablando de abundancia. Tienes sed de Dios, Él va a darte para saciarte, pero tú vas a querer más y más. Juan 6:35, Juan 6:35, note lo que dice allí la escritura. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Entonces venimos a Él, solo Él puede saciar esa hambre y sed de justicia. Solo Él puede darnos en abundancia para saciar la necesidad del alma. Es Él quien puede satisfacer la necesidad de alma. ¿Se da cuenta por qué los ricos no son felices?
¿Se da cuenta por qué la gente está en el mundo y dicen, bueno, me voy a emborrachar para ser feliz? Bueno, la cosa con el alcohol es interesante, el asunto ahí, ¿no? Porque miren lo que pasa, cuando la persona toma, el alcohol mitiga la capacidad de razonar y la persona tiende a relajarse. Relajación que no encuentra en estado normal. Pero eso es enfermizo, porque es una manera inmadura de querer escapar de los problemas. Cuando el efecto del alcohol pasa, él tiene que enfrentarse a todos los problemas que no solucionó porque siguen estando allí. Así que el que toma no es feliz. No es feliz. El que se emborracha no es feliz. El que da rienda suelta a sus propias pasiones pecaminosas no es feliz. No es feliz. Hable con un mujeriego a ver si le va a decir que ser mujeriego produce felicidad en su corazón. No, carga un vacío perenne en su corazón porque está actuando en contra de la santidad de Dios, vive en el pecado y no puede hallar felicidad. Menciona el pecado que tú quieras, cual sea, y podemos buscar a una persona que practica ese tipo de pecado y le vamos a preguntar, mira, vivir de esa manera, sé sincero conmigo, vivir de esa manera, vivir en ese pecado que tú sabes que no es correcto, ¿te causa felicidad? Te aseguro que si esa persona es sincera y si se ha evaluado realmente, va a decir, no soy feliz. No soy feliz. La felicidad solamente puede hallarse en Cristo. ¿Por qué le digo que haga esa pregunta? Porque yo lo he hecho. Yo he hablado con gente que está sumergida en diferentes tipos de pecado moral y he hablado con ellos y me he sentado y han confesado, no soy feliz. No soy feliz. Bien, hermanos, recapitulo para que lleguemos entonces a la recta final. Número 1, el significado de tener hambre y sed de justicia. Número 2, la meta de tener hambre y sed de justicia. Número 3, el resultado de tener hambre y sed de justicia. Y finalmente, y terminamos en este punto, evidencias de la verdadera hambre y sed de justicia. Evidencias de la verdadera hambre y sed de justicia. Podemos mencionar varias marcas que ponen, o señales, que ponen en evidencia la verdadera hambre y sed de justicia. ¿Cómo sé yo que tengo hambre y sed de justicia? ¿Cómo sé? ¿Cómo me evalúo para saber si eso pasa conmigo? Es lo que voy a darte hoy. Es lo que voy a darte hoy. Un comentarista bíblico evaluó varias señales y las enseñó. Número 1, insatisfacción con uno mismo. Insatisfacción con uno mismo. La persona que está satisfecha con su propia justicia no verá la necesidad de la justicia de Dios. Un puritano muy famoso escribió en una oportunidad, su nombre Thomas Watson. Él escribió en una oportunidad y escribo, el que más necesidad, el que más necesidad tiene de la justicia es quien menos la quiere. Los incrédulos no ven su propia necesidad y no quieren la necesidad de Dios. Ellos son quienes más la necesitan, porque están mal. Sin importar lo rica que sea su experiencia espiritual o lo avanzada que sea su madurez espiritual, un cristiano que es hambriento y que está sediento siempre dirá las palabras que Pablo dijo en Romanos capítulo 7, versículo 24. ¿Cómo dijo Pablo? Dijo así, Romanos 7, 24. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Wow, Pablo dijo eso. Recuerden, Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento. ¿Estaba ese hombre en comunión con Dios? Por supuesto. Y él pensó así de él mismo. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Segunda señal. Segunda, libertad de la dependencia de cosas externas para saciarse. Libertad de la dependencia de cosas externas para saciarse. Un hombre hambriento no puede satisfacerse con un arreglo de flores preciosas. Usted ve una persona muerta de hambre en la calle y le da con un ramo de flores. ¿Qué interés va a tener en el ramo de flores lo que quiere comer? Porque tiene hambre. No puedes ponerle una bonita música. Tiene mucha hambre, mira, está muriendo de hambre. Vamos a ponerle una musiquita linda aquí para que eso no lo va a ayudar tampoco. Vamos a conversar con él, una conversación agradable. A lo mejor te escuche, pero eso no va a satisfacer el desespero de hambre que tiene. Todo eso puede ser muy bueno, pero no tiene la capacidad de saciar el hambre. Del mismo modo,
Solo la justicia de Dios puede satisfacer a las personas que tienen verdadera hambre y sed espiritual. Solo la justicia de Dios. Así que ya déjate de la cosa. Cuando tenga mi casa voy a ser feliz. Cuando mi esposo me compre mi nuevo cuarto voy a ser feliz. Cuando reparemos el aire yo voy a ser feliz. Cuando tenga el carro que yo quiero tener voy a ser feliz. Mentira. Tendrás la casa, tendrás el aire, tendrás el carro y no habrá felicidad. Cuando triunfe en mi negocio, en las inversiones que voy a hacer y salga ganando, yo voy a ser feliz. Falso. Triunfarás, crecerá tu negocio y los problemas que tienes de familia seguirán ocurriendo porque no estás atendiendo esas cosas. La felicidad no está ahí, está en Cristo. Solo Cristo puede hacerte feliz. Por eso, felices los pobres, felices los que lloran y no los ricos y los que se ríen. ¿Lo ve? Jesús dice la verdad. Número 3, tercera señal de hambre y sed de justicia. Número 3, deseo por la palabra de Dios. Deseo por la palabra de Dios. Es la tercera señal. Jeremías 15:16. Jeremías 15:16, mire cómo dice. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos. Un deseo ardiente por la palabra de Dios. Mientras más busquemos la justicia de Dios, más vamos a querer devorar la Biblia. Más vamos a desear de la Biblia. Y usted se levantará cada mañana y dirá, voy a levantarme media hora antes de ir al trabajo. Si yo me levanto a las 4:30 para que me dé chance de desayunar, me voy a levantar a las 4 para que me dé chance de leer la Biblia. Y voy a irme ya habiendo leído la Biblia. Irás enriquecido espiritualmente a tu trabajo. Media hora antes, para que leas la Biblia, hermano, todos los días. El plan de lectura, pastor, ¿cuándo vamos a dejar de hacer el plan de lectura en la iglesia? Cuando Cristo venga. Sí, tendremos el plan de lectura anual hasta que Cristo venga. Y si yo me muero, que el pastor que esté después de mí continúe con eso para adelante en el nombre de Jesús. Amén. Número 4, satisfacción en los reproches y disciplina del Señor. Este está bueno. Satisfacción en los reproches y disciplina del Señor. Usted sabe que el día viernes fui con mi esposa al velorio, como varios hermanos aquí que fueron. Y estábamos allá en el velorio del nieto de la hermana Maribel. Y estábamos allá y ministramos a las personas y había mucha tristeza, pero aún en medio de la tristeza, el llanto de la hermana Maribel, ella le dijo a mi esposa unas palabras y yo estaba allí. Ella dijo, le doy gracias a Dios porque ustedes sean bien pastores y siempre voy a recibir con mucho amor y agradecimiento todos los regaños que ustedes me den, todas las exhortaciones que quieran darme y hasta si me disciplinan lo voy a recibir con amor y con agradecimiento porque sé que es para mi bien. Bueno, de eso es que habla esta cuarta señal. Satisfacción en los reproches y disciplina del Señor. Note cómo lo expresa Thomas Watson, el puritano. Cito, el que tiene hambre y sed de justicia puede alimentarse de la mirra del evangelio, así como de la miel. La mirra no es tan dulce como la miel, pero recibimos las dos cosas, porque el evangelio muchas veces trae consuelo. Todas las bendiciones de Cristo, toda la herencia de Cristo Él la comparte contigo. ¡Wow! El consuelo, pero eso es miel. La propia felicidad de Dios la comparte contigo. ¡Ah, cuánto me gusta la verdad del evangelio! La justicia de Cristo se te imputa a ti. ¡Oh, qué sabrosa es esta miel! Pero el evangelio también te confronta para que te apartes de los pecados ocultos, las malas actitudes y las rebeldías que muchas veces tienes. Y ahí sí no es tan agradable. Pero las dos cosas, el que tiene hambre y sed de justicia, acepta ambas cosas con agradecimiento porque saben que es para su bien. Esa es una señal también, hermanos. Así que hasta los reproches y la disciplina del Señor producen satisfacción porque son señales del amor de nuestro Padre. ¿No dice la Escritura que el Padre a quien tiene por hijo lo disciplina, hermanos? Lo disciplina. Hebreos 12:6. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A nosotros nos gustaría que dijera, porque el Señor al que ama consiente y acaricia a todo el que recibe por hijo. Ese nos gustaría más, ¿verdad? ¡Amén! Aplaudamos ese versículo. No, hermano, pero no es así que dice. Te lo voy a leer otra vez.
Escucha, Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, ¿tú quieres que el Señor te ame? Ok. El Señor al que ama, disciplina. Y mire la palabra que viene, suena más fuerte. Ya la disciplina hace temblar a unos cuantos. Pero la palabra que viene es más fuerte. Y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Lo ve? Por nuestro bien lo hace el Señor. Y debemos recibir eso también con agrado y agradecimiento porque es para nuestro bien. Es así. Última señal que quiero darles hoy. Número 5. Jamás se ponen condiciones. Jamás se ponen condiciones. Cuando nuestra hambre y sed espiritual son reales, son auténticas, son genuinas, no ponemos condiciones. Buscaremos y aceptaremos la justicia de Dios en cualquier manera que Él elija proveerla y obedeceremos sus mandamientos por muy exigentes que estos puedan ser. ¿Ve? Sin condiciones. No tenemos por qué ponerle condiciones a Dios. Mira, Señor, yo en enero no he leído mucho la Biblia, ¿verdad? Pero yo te prometo que si tú me das lo que te estoy pidiendo en oración, yo te prometo, Señor, mira, yo lo prometo. Si tú me das esto que yo te pido, mañana lunes empiezo a leer la Biblia. ¿Qué te pasa? ¿Quién crees tú que eres? Que vas a venir a ponerle condiciones a Dios. Señor, ya sabes, mira, estoy esperando esto, estoy esperando aquello, mira, yo te prometo, Señor, dámelo y verás que yo voy a comportarme como tú me has dicho. No, tú tienes que obedecer a Dios porque Él es Dios, digno de tu obediencia, sin condiciones. Y ya eso es una bendición para ti. Ya es lo mejor para ti. Mejor que lo que muchas veces pides y pones condiciones. No oramos poniendo condiciones a Dios. No, no se ora así. Lleguemos al final entonces, hermanos. Los que están espiritualmente hambrientos no piden tener a Cristo y tener también éxito económico. Quiero a Cristo, pero también quiero... Esta es la teología de la prosperidad. Arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y Él te prosperará financieramente. Falso, el Evangelio no promete prosperidad financiera. Más bien, podría ser que te quite todo lo que tienes y te deje en la calle sin nada. El Evangelio no promete prosperidad financiera. No, no, y 1000 veces no. Y cuando por allí te han dicho eso y te gustó y te sentiste bien con eso y tú dices ahora no vengo más a palabra de vida, no me gusta. Me gusta ir al otro lado donde había un profeta, me profetizó que yo iba a tener el trabajo que yo quería y me iban a llegar los cheques de la cantidad de que yo quería. Bueno, vayas a escuchar mentiras. Aquí te vamos a decir la verdad, te guste o no. Pero lo que tú necesitas es la verdad. No tenemos que desear a Cristo y también el éxito económico. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia desean a Cristo, no importa si no tienen éxito económico. Pero hay otros que piden Cristo y satisfacción personal. A veces, hermanos, estaremos clamando a Dios para salir de situaciones duras y el Señor dejará que las situaciones duras se extiendan durante toda nuestra vida porque así va a tratar con nosotros. Algunos quieren a Cristo y popularidad. Cristo y cualquier otra cosa. Pero eso no es lo que el Evangelio nos ofrece. El Evangelio nos ofrece únicamente a Cristo y nada más. Y el apóstol Pablo les dijo a los colosenses que en Cristo nosotros estamos completos. En Cristo estamos completos y no necesitamos nada más. Quien solo a Cristo quiere y lo que Dios en su soberanía y amor provee de manera soberana por medio de Cristo, sea lo que sea. Dios puede darnos lo que sea. ¿Puede dar Dios prosperidad financiera a una persona? Sí, claro, puede hacerlo. La Biblia dice que Dios al que quiere enriquecer, enriquece, y al que quiere empobrecer, empobrece. Así que Dios puede hacer que uno de sus hijos sea rico. Sí, Él puede hacer eso. Pero también puede hacer que uno de sus hijos sean pobres. Él también puede hacerlo. Y en los dos casos tenemos que decir, Señor, toda la gloria y toda la honra sea para ti. Amén. Así que seamos hijos de Dios. Pertenezcamos al reino que nuestro Mesías Rey trajo y expresemos hambre y sed
de justicia, como el Señor Jesús nos ha explicado. Póngase de pie, por favor, y vamos a dar gracias a Dios por su palabra, porque su palabra enriquece nuestras vidas.